Bueno, estamos con Luis Di Bartolo, precandidato a intendente por el Nuevo MAS. Y bueno, primero Luis, agradecerte este momento que estás tomándote con nosotros y preguntarte en principio, bueno, ¿cómo ves a Quilmes de cara a estas elecciones que se vienen? Bueno, primero el agradecido soy yo, que hayan tenido la deferencia de convocarnos para esta entrevista, ¿no? Y poder un poquito, es como difundir nuestras propuestas, nuestras ideas y, como vos decís, la forma en que nosotros vemos a Quilmes. Bueno, a Quilmes lo vemos como todo el país, digamos, ¿no? O sea, Quilmes no escapa a la lógica que estamos viviendo en este gobierno ultraliberal de Macri. O sea, Quilmes no va a tener posibilidades si el país no tiene posibilidades. Entonces, mal podemos nosotros plantear tal o cual cosa para Quilmes si el país está sujeto a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Tal cual. Decisiones que ponen como prioritario que la Argentina tiene que tener déficit primario cero. O sea, ¿qué es el déficit primario? El déficit primario no es ni más ni menos que el gasto corriente del Estado, sea en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Nacional, provincial o municipal. Entonces, el gasto corriente del Estado, que es el pago de sueldo, la salud, la educación, la seguridad, bueno, todo aquello que es inherente al desenvolvimiento del Estado. Si el Estado, en este caso a lo que a nosotros nos incumbe, que es el Estado municipal, está condicionado por los designios de un organismo supranacional, como es el Fondo Monetario Internacional, difícilmente podamos sacar adelante lo que nosotros tenemos como proyecto. Entonces, nosotros entendemos que esto es una cuestión, un contexto de fondo, ¿no? Que Argentina debe romper con el Fondo Monetario Internacional. Esto es como si en una casa. Si vos no tenés para darle de comer a los pibes, ¿le vas a pagar al banco? No, primero le das de comer al pibe y después le pagás al banco. Bueno, Tal cual. esta es más o menos lo que nosotros entendemos que es la relación de Argentina con el Fondo Monetario. Igualmente, por fuera de esto, que es una cuestión que es a nivel macro, a nivel nacional, bueno, vemos que en Quilmes hay la obra pública, nosotros consideramos que está mal direccionada. Tenemos que, no solamente de este gobierno, sino que viene de los gobiernos anteriores, donde la obra pública se está centralizando en el eje sur-norte, norte-sur. Tenemos la autopista Buenos Aires-La Plata, tenemos la electrificación del ferrocarril, tenemos una obra que es la del Camino General Belgrano, ahora el Metrobús. En la zona lindante con Verazategui tenemos la avenida Mitre. Son todas obras de infraestructura que nosotros entendemos que en principio no eran prioritarias, pero bueno, hacen a la movilidad de personas en el eje norte-sur, mientras que el distrito está muy postergado en la cuestión este-oeste. Claro. Hablando con algún candidato, con Roberto Gaudio, candidato peronista, nos comentaba y hacía alusión un poco a que Quilmes es un tubo de ensayo de Cambiemos. Es decir, las obras o las medidas que planea implementar en la provincia o en nación primero pasan por Quilmes, independientemente de la prioridad que estas tengan. Digo, ¿vos coincidís con esto? ¿Lo ves así? Voy a debatir que ahí tengo una discrepancia, porque esta es una política que viene, por ejemplo, la autopista Buenos Aires-La Plata viene de la época del menemismo. La electrificación empezó con el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, y la terminó el gobierno de Macri. La avenida Mitre también había sido planteada primeramente por el gobierno anterior y la llevó adelante el gobierno actual. Es una política, o sea, es una política de Estado de las distintas gestiones. Obvio que ahora con el gobierno de Cambiemos, es verdad que las grandes obras se están haciendo con dinero del Tesoro Nacional. O sea, acá también tenemos un planteo, algo que se vio que cuando se votó la última ordenanza fiscal a fin del año pasado, uno de los argumentos de la exposición de motivos y de los concejales que votaron la ordenanza era que se debían aumentar las tasas municipales en un determinado porcentaje por las distintas obras que se estaban haciendo en Quilmes. Es una falacia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las grandes obras de infraestructura se hacen con dinero del Tesoro Nacional. Mal podría un municipio como Quilmes, con todas las obligaciones extras que tiene,
llevar adelante obras de infraestructura de esa magnitud encima. De la magnitud que se están haciendo. Que pasan en muchos municipios también, que no pueden hacerse cargo de semejantes obras. En todos. ¿Sabés por qué? Porque ha habido desde hace, no sé, 25 o 30 años a esta parte, se han transferido obligaciones de la nación a la provincia, de la provincia a los municipios, pero no se transfirieron las correspondientes partidas presupuestarias. Entonces, el dinero que se recauda por los diferentes impuestos lo centraliza la nación y después lo coparticipa a las provincias. Ahora, las obligaciones, por ejemplo, la salud. La red AMBA y SAME son proyectos en los que el municipio recibe el 100% el primer año, el segundo año recibe el 75% de los fondos y así hasta no recibir nada, hacerse cargo completamente. Pero se tiene que hacer cargo de la prestación, entonces se transfiere la prestación, pero no se transfieren los recursos. Entonces, eso, ahí la cuenta siempre va a dar error, digamos, o sea, es muy difícil para la gestión municipal hacer frente a determinadas obligaciones si no se generan los recursos. A nivel local, porque vos recién me mencionabas esta conformidad de lo que viene haciendo el Nuevo MAS, a nivel local, ¿cómo lo ves en todos estos meses quizás de militancia y de recorrer seguramente los barrios? Y nosotros vamos recorriendo no solamente los barrios, sino que nosotros vamos recorriendo lo que nosotros llamamos estructuras, o sea, vamos a las universidades, tenemos un grupo bastante importante en la Universidad Nacional de Quilmes, tenemos también compañeros que están militando en la UNAG, en la Arturo Jaureche, y estamos yendo también a distintos lugares de trabajo. Vamos a puertas de fábrica, ahí vendemos nuestro periódico, volanteamos, ofrecemos nuestras propuestas, charlamos con los trabajadores. Tenemos un diálogo bastante fluido con personas tanto del ámbito estudiantil como del ámbito laboral. Por ejemplo, ahí hemos podido recabar ciertos datos que a lo mejor vos no te los enterás nunca. Por ejemplo, hemos ido a volantear al Hospital de Solano, ¿no? Y ahí, charlando con enfermeros, nos dimos cuenta que en el escalafón municipal no existe la carrera médica hospitalaria, mientras que el municipio tiene un hospital, que es el Materno Infantil de Solano, y tiene un sinnúmero de unidades sanitarias. Entonces, nos contaba una enfermera con muchos años de servicio que su salario era súper precarizado. ¿Por qué? Porque dentro del escalafón municipal está como ordenanza, o sea, está como personal de maestranza. Entonces, es una cuestión a rever. No podemos tener trabajando profesionales de la salud, como son los enfermeros, con sueldo o con categoría de maestranza. Eso es una cuestión de precarización total. Nosotros eso lo vemos totalmente erróneo y, bueno, en caso de gobernar nosotros, eso sería uno de los puntos que tendrían que resolverse, pero yo diría en el primer o segundo día de gobierno. Leyendo y escuchando seguramente también a Manuela Castañera, que es la referente y candidata a presidente, mencionaba esto de la no unidad de la izquierda, algo que tantas veces se habla y que muy posiblemente esté relacionado también muchas veces con elecciones donde por ahí no se logran alcanzar los objetivos, más allá de que son espacios que vienen creciendo o de los cuales por ahí se espera un poco más siempre y por ahí no termina llegando. Digo, ¿cómo ves vos esto de que no se haya podido generar una unidad y demás? Mira, el Nuevo MAS viene planteando la unidad de la izquierda desde, no sé, por lo menos para 8 o 10 años más o menos. Pero puntualmente, nosotros a fin del año pasado, primeros días del mes de diciembre, hemos tenido un Congreso Nacional, en el cual por resolución del Congreso se llamó una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa Manuela Castañeira hizo el llamado principalmente al FIP y a los partidos que lo componen, para sentarnos a conversar en pos de la unidad de la izquierda, en pos de ampliar ese frente de izquierda que componen los partidos que integran el FIP, y ampliar ese frente ¿para qué? Para que todas las voces y todos los partidos que conformamos la izquierda, las distintas tendencias de la izquierda, bueno, fijemos posiciones en pos de un frente común. Sobre todo por lo que vos decís, ¿no? Porque atomizados nos da la pauta, esto lo vimos en Córdoba hace unos días atrás, donde el FIP retrocedió, o
o sea, de la cantidad de diputados, de legisladores provinciales que tenía, bajó a 1. Bueno, nosotros también hemos tenido menos votos, el MST también, o sea que esto no nos sirve a nadie. Claro. ¿Por qué? Porque hay una dispersión, porque si bien cada uno tenemos nuestros matices, por eso somos diferentes partidos, pero somos todos distintas tendencias de la misma izquierda. Entonces, nosotros entendemos que debemos conformar un solo frente los distintos partidos que conformamos la izquierda. Ahora, el problema es que desde el lado del FIP hay una negativa rotunda, o sea, esto es principal responsabilidad, en este caso de Nicolás del Caño, de Romina del Pla, bueno, que no han decidido sentarse a conversar en pos de lograr candidaturas unificadas y ampliar el frente a las elecciones que se vienen. Claro. A nivel local, en realidad a nivel nacional, pero también puede trasladarse a lo local, esto de lo que planteamos, esta situación de crisis que se vive en el país, propicia un poco la adhesión al socialismo, la búsqueda de captación de nueva gente, de nuevos votos. Mira, yo te digo el reflejo que tenemos nosotros. Nosotros en los últimos 2 periodos electorales, o sea, la elección de hace 4 años y la elección de medio término de hace 2 años, después de cada elección, más allá del resultado que puede ser magro o no, depende de cómo se lo mire, nosotros hemos ganado en militancia. O sea, de cada proceso electoral nosotros hemos aumentado, hablo por el BOMAS, hemos aumentado nuestra base militante. Esto quiere decir de que hay todo un contexto... Sí, porque además cierre de fábricas, despidos, eso, y el espacio de ustedes está tan ligado a los trabajadores y a estar cerca de los trabajadores, puede llegar también a generar un contexto donde esa gente se pueda volcar al Nuevo MAS o a espacios de izquierda también. O a espacios de izquierda, en exactamente, sí. Y es lo que sucede y es lo que nosotros vemos y es... sobre todo porque tanto nosotros como Nuevo MAS como los distintos partidos de izquierda estamos en cada una de las luchas, ¿no? Hay una fábrica que cierra, ahí estamos, vamos, nos solidarizamos, formamos parte, comentamos nuestra experiencia. Por ejemplo, nosotros hemos tenido una experiencia en Pilkington, es una fábrica autopartista en Munro, donde compañeros militantes del Nuevo MAS que trabajaban en esa fábrica y que habían sido comisión interna, mandato vencido, bueno, fueron despedidos por eso mismo, o sea, por una cuestión de lista negra, ¿no? Sobre todo porque la fábrica lo que pretendía era reventar el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque la fábrica tenía un convenio colectivo por encima de la media del sindicato del vidrio, que es quien los representa. Entonces, ¿qué hicieron? Para bajar para ir con el convenio a la baja, lo que hicieron es desactivar toda esa base militante. Bueno, ahí nosotros pusimos nuestro partido al servicio de esa lucha, se hizo una acampe que duró 100 días, ahora bueno, se está siguiendo por la vía legal, por los procesos de reinstalación, bueno, es poner toda la actividad del partido al servicio de las luchas, ¿no? Te pregunto específicamente, preguntas que solíamos hacer a los candidatos y que por ahí más de uno le genera alguna reticencia, pero más allá de todo lo que vemos de la gestión Molina, si tuvieras que destacar una medida de todas las que tomó o alguna iniciativa de todas las que tuvo en sus casi 4 años de gestión, ¿cuál elegirías? ¿Positiva? Positiva. Y es difícil, o sea... es difícil, lo que pasa es que el tema es que Molina no gobierna para el obrero, no gobierna para el trabajador, no gobierna para el estudiante, o sea, gobierna para el sector que él representa, entonces es muy difícil, o sea, medidas o propuestas del Nuevo MAS, y te voy a llevar por las diferentes áreas. Sí. Preguntarte primeramente sobre la salud, más allá de lo que mencionabas recién, ¿cuál es o qué crees que se tiene que hacer en respecto de la salud en Quilmes? No, respecto de la salud es dotar a cada una de las unidades sanitarias y sobre todo al hospital materno-infantil de Solano de la estructura necesaria
para atender las distintas necesidades de la población, sobre todo de la población más endeble, o sea, de la población que tiene mayor cantidad de necesidades. Por ejemplo, estaban faltando vacunas. Es imposible que al momento que vivimos hoy, o sea, estamos en el año 2019, o sea, es imposible que falten vacunas, que las vacunas lleguen tarde, que no estén, o sea, faltaban vacunas antirrábicas, o sea, es inconcebible. Entonces, nosotros apuntamos a cubrir las necesidades básicas de los sectores más desprotegidos. En materia de obra pública, es una materia que obviamente la mayoría de las gestiones utilizan, y más en el conurbano bonaerense, ¿no? Donde tanto se necesita, para tratar de, bueno, obviamente generar una imagen positiva. ¿Cuáles son las prioridades que vos ves en materia de obra pública? La obra pública tiene una concepción que para nosotros es dual. O sea, primeramente la obra pública en sí, digamos, es lo que va a dejar esa obra. Pero en segundo lugar, y no es menos importante, es generar trabajo para la gran cantidad de trabajadores desocupados que hay en el distrito, o sea, y sobre todo en las zonas periféricas. Entonces, nosotros entendemos que la obra pública debe ser proyectada y debe ser direccionada y llevada adelante por el municipio, y debe emplear a trabajadores, de acuerdo a calificación o no, pero trabajadores de la zona. Entonces, no es como que se hace ahora, que a lo mejor viene una empresa de otro lado y trae sus trabajadores de otro lado. Está bien, somos todos trabajadores, pero prioricemos a los trabajadores del distrito, sobre todo en esta época donde vemos que se cierran fábricas, que estamos ante el cierre de ITAR, que deja 240 familias en la calle. Acá a unas cuadras tenemos la imprenta Pellerano, que también es más chica, pero también dejó familias en la calle, 15 a 20 familias en la calle. Entonces, y así en sucesivas fábricas y lugares de trabajo. Entonces, nosotros entendemos que la obra pública principalmente tiene que estar direccionada a beneficiar a quienes más la necesitan. Quilmes tiene 2 arroyos a cielo abierto que todo el mundo habla, todo el mundo se rasga la vestidura, todo el mundo dice qué se podría hacer, que no, pero los arroyos están ahí, y bueno, y nadie toma carta en el asunto sobre eso. Yo pienso que esa tendría que ser una obra pública que tendría que ser central, que excederá al municipio, y sí, la va a exceder al municipio. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con cursos de agua, hay una dirección del agua que es provincial, bueno, hay toda una cuestión. La OPDS creo que interviene ahí también. Exacto, entonces... ¿Las licitaciones, cuando se trata de ejecuciones a nivel provincial, las lleva adelante la provincia o puede llevarlas adelante el municipio? No, solamente la provincia, pero yo pienso que el municipio tiene que tener una política activa respecto de esa obra, o sea, más allá de que formalmente lleven adelante la provincia, pero el municipio tiene que tener, al menos como nosotros entendemos el municipio tiene que tener una política activa en cuanto a la pertinencia de la obra, a la factibilidad, a las contingencias y sobre todo a quienes van a ser los que pongan la mano de obra, que en realidad son los que efectivamente llevan adelante la obra. ¿Educación? Bueno, en educación, acá el municipio lo que tiene es la Escuela de Bellas Artes, y bueno, la estructura de educación principalmente es provincial, ¿no? O sea, pero bueno, a través del Consejo Escolar hay una cuestión de infraestructura de las escuelas que bueno, que esto es ya una cuestión endémica, ¿no? O sea, desde siempre las escuelas en invierno no tienen gas, en verano le falta el agua, hay problemas de edilicio. Bueno, esto tiene que ser prioritario, porque ahí es donde se educan nuestros pibes y es el lugar donde van a surgir, o sea, las futuras generaciones. O sea que... Y son problemas estructurales también, que imagino y asumo que bastará más de una gestión para poder resolverlos de manera estructural también, porque calculo que son cuestiones que no se debe llegar a una solución definitiva no alcanzarán 4 años, calculo yo. Pero y aparte, como te decía... Con lo que hablamos del presupuesto y de la financiación también, ¿no? Y aparte que vuelvo a lo que decíamos primero, o sea, si el país se compromete a un déficit cero, un déficit primario cero, todo esto que estamos hablando, o sea, es una cuestión que no... Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Acá pasa por romper con el Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí podemos hablar de un montón de cosas. Ahora, si la política nacional sigue siendo la misma,
Y no, o sea, la verdad que estamos bastante complicados. ¿Cuál es el panorama, y te llevo a un terreno hipotético, en el caso de que te toque ganar y el gobierno nacional siga siendo el mismo? ¿Qué se haría ahí? ¿O cómo se gobierna en esas condiciones? Y se gobernará poniendo el mayor énfasis en lograr nuestros objetivos. Va a ser una tarea ardua, pero no por eso decimos que es imposible. Pero bueno, nosotros plantearemos toda nuestra estructura y toda nuestra capacidad en pos de lograr los objetivos que nosotros nos proponemos. Ahora, lo que te digo, es muy difícil con un gobierno nacional como el que está planteado. Y la última en materia de seguridad, que es uno de los aspectos que más lo preocupan a los vecinos, se ha inaugurado este nuevo centro denominado Centro de Emergencias Quilmes, que es donde funciona el centro de monitoreo, se han incorporado móviles, cámaras, pero bueno, obviamente la situación de seguridad, como a nivel país, excede a un distrito en particular. Digo, ¿qué pensás que puede hacer un municipio al respecto, teniendo en cuenta que también la seguridad depende de la provincia? Mira, yo te agradezco la pregunta, pero sobre todo para también aprovechar el espacio para hacer, si el municipio o el gobierno que está a cargo del municipio va a utilizar todas las cámaras que puso para ir a amedrentar a militantes que están haciendo pintada, estamos fritos. O sea, eso no nos ha pasado, nos terminamos dando cuenta que era imposible que teníamos compañeros que estaban haciendo una pintada y llega la policía diciendo que una supuesta persona que después no se pudo corroborar porque nosotros hablamos con la gente del lugar ese y a nosotros no nos importa, deja pinta a todo el mundo, fue toda una cuestión ahí de... La persecución política, por así decirlo. Enfrentamiento, no pasó a mayores, no pasó nada, pero bueno, si el municipio va a utilizar la cámara para eso, la verdad que no sirve para nada. Ahora, si eso puede servir para mejorar la calidad de vida del vecino o para que el vecino se sienta más seguro, bueno, perfecto, pero bueno, todo depende de la utilización que se le dé, ¿no? ¿Y qué medidas crees que un municipio puede articular en materia de seguridad? En materia de seguridad, el municipio lo que puede hacer es colaborar con la provincia, acá la fuerza de seguridad es provincial. Ya se intentó crear la policía local y se dieron cuenta de que era una cuestión de que no era imposible llevar a cabo, que no... Entonces, ¿qué hicieron? A las policías locales las reabsorbió, las absorbió la policía bonaerense. El municipio en esto no es la seguridad no es una de las actividades inherentes al gobierno municipal. Lo que sí, por la inmediatez, porque el gobierno municipal es el gobierno del vecino, entonces por esa inmediatez que tiene el intendente, que tiene los concejales, que tiene con los vecinos, es quien puede dar las pautas, la pauta primera para poder solucionar problemas de seguridad de los vecinos. En eso, en colaboración con las fuerzas provinciales y obvio. Tal cual, sí, porque además creo que la articulación y el trabajo en conjunto se puede dar en materia logística incluso, más que nada. Por supuesto. O incluso también poniendo personal en función de la prevención, más que nada. Y aparte que la tarea de campo la hace el gobernante local, ¿quién conoce los lugares, los recovecos? Las distintas necesidades, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos, como decíamos antes, estamos en una situación global, nacional, provincial y sobre todo municipal, donde tenemos niveles de desocupación, tenemos muchas carencias y yo pienso que el gobierno municipal es el primer eslabón, de cercanía con el vecino, ¿no? Entonces, es responsabilidad del gobierno municipal en colaborar con los distintos estamentos del Estado en pos de lograr beneficios para los vecinos y sobre todo para los vecinos más postergados de la periferia, claro. que muchas veces la gran obra se concentra en los centros urbanos y la periferia se encuentra más relegada. Justamente a eso me lleva la próxima pregunta relacionada a desarrollo social y a seguramente también varias personas han mencionado esto, de que muchos programas o iniciativas o proyectos que tiene el municipio
se centran en la misma cosa, digo, varios programas para la misma finalidad, en lugar de por ahí diversificar o incluso descentralizar las dependencias municipales. Digo, ¿cómo ves esa situación? Es ayuda, o sea, es para solventar una necesidad inmediata. Ahora, vos no podés hacer una política de la ayuda, o sea, la ayuda es momentánea y acá lo que hay que generar es empleo, o sea, acá hay que generar trabajo. Es que empresa que cierra, nosotros entendemos que debe ser recuperada por sus trabajadores y que debe seguir adelante como una empresa estatal con control de los trabajadores y puede ser también de sus usuarios, depende de si sea una empresa de servicios, si sea una empresa de producción. Nosotros entendemos que toda esta cuestión de carencia social debe resolverse de otro modo. Ahora, estamos a favor de la ayuda inmediata, obvio, quien no tiene para comer, quien se inundó, y bueno, ahí sí hay que prestar la ayuda necesaria, pero bueno, no podemos hacer como ha pasado y pasa, que el Estado tenga cautivo a cierto segmento de la población con el tema de la ayuda y con el famoso asistencialismo y toda la estructura de punteros, y bueno, que es muy lamentable, pero que en este país está bastante arraigado. Puntualmente, con lo que hablabas de empleo y generación de puestos de trabajo, digo, ¿cómo ves en ese marco la incentivación o la posibilidad de que se genere un contexto propicio para que empresas se radiquen en el distrito? Digo, ¿estás a favor de eso o pensás que por ahí la solución tiene que ser más la de estatizar o la de buscar que el Estado sea más participativo en la cuestión empresarial? Por supuesto, el Estado tiene que ser mucho más participativo. Las empresas se radicarán o no de acuerdo a sus intereses, o sea, las empresas tienen sus intereses de ganancia, ahí es una cuestión que nosotros desde el punto de vista de los trabajadores nos excede un poco a veces. A la empresa le convendrá o no. Ahora, nosotros no podemos esperar que a una empresa le convenga o no le convenga, porque nosotros tenemos la necesidad de que... no, pero digo también en el punto de vista de generar un contexto propicio desde lo impositivo, digo, porque por ahí muchas empresas pueden elegir o no un distrito de acuerdo a las cuestiones impositivas. Tanto se habla en este país de que los impuestos y los tributos son demasiado altos justamente para la clase empresarial. Mira, nosotros ahí decimos que no, que acá los empresarios, acá en este país, históricamente se la han llevado, o sea, se la llevaron en pala. Y ese es uno de los problemas que tiene el país, que se ha desgravado impositivamente a las grandes concentraciones de capital, sobre todo al campo. Bueno, no es algo que tenga que ver con Quilmes directamente, claro, pero la patria sojera se la llevó por millones. Es más, cuando el gobierno anterior le quiso poner ciertas retenciones, sacaron toda su gente a la calle, y nosotros tenemos impuestos totalmente regresivos. Esto no hace falta que lo descubra yo, pero el IVA lo paga el mismo impuesto una persona que está desempleada como el gran capitalista, digamos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que debe pagar quien más tiene, o sea, en eso no es una propuesta nuestra, y bueno, quien genera, o sea, quien más volumen económico tiene es quien tiene que pagar más cantidad de impuestos. O sea, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, o como nosotros decimos impuesto al salario, el impuesto a ganancias en la cuarta categoría. Sí, que alcanza a trabajadores en relación de dependencia. Alcanza a trabajadores en relación de dependencia. E incluso ahora está el impuesto cedular, que alcanza a aquellas ganancias que se obtienen de los plazos fijos de la renta financiera. Digo, alguien que tiene un plazo fijo, una persona común que tiene un plazo fijo puede también grabar. O que cobra un juicio o cualquier cosa y la pone a plazo fijo. ¿Para qué? Para que no se le desvalorice. Para que no se desvalorice. Porque también las políticas del gobierno nacional hacen que vos tenés la plata en pesos y se te desvalorice. Entonces, claro. Que no es una cuestión tampoco de especulación financiera, sino más bien de tratar de sobrevivir. Sí, claro, exactamente. Entonces, nosotros la verdad que en eso estamos convencidos de que deben pagar los que, o sea, la tributación del impuesto es en base a la capacidad económica.
Entonces, Claro. no le podemos exigir a un trabajador, a un obrero, a un estudiante... O un comercio. Yo te llevo más del lado de la producción, porque me interesa más lo que son, en definitiva, también muchas veces son los que sostienen a los municipios, los ingresos y los tributos de las empresas que están radicadas ahí, que en función después de eso, el Ejecutivo puede elaborar su presupuesto y a partir de ahí ver qué puede hacer en el distrito. Digo. No, totalmente. Entonces, así que bueno, el tema impositivo, nuestra visión es esa, o sea, que más pague quien más tiene. Y la última, si te tocara ser elegido en octubre, ¿cuál sería la primera medida que tomarías en el momento de ser intendente? Bueno, primero hay que pasar los pasos. Sí. O sea, descontemos que... Independientemente de todo eso, digo, si hoy tuvieras la posibilidad de sentarte en el despacho del intendente y tomar una medida, ¿cuál sería la primera? Bueno, son dos medidas fundamentales. Primero es lo que te decía antes de rever el tema del escalafón municipal. No podemos tener trabajadores municipales cobrando por tareas que no... O sea, que no tienen que ver con más calificadas, claro. Exactamente, porque no es que se los sobrecalifica, se los subcalifica. Entonces, sí, totalmente. Eso sería primero. Y segundo, desde el primer día empezar a trabajar en la obra pública, como te decía antes, direccionada a quienes más la necesitan, pero también que sea llevada a cabo laboralmente por esas mismas personas que son las que más la necesitan. Muchas gracias, Luis. No, gracias a vos.